Voy a volver al PowerPoint, a ver si puedo... eh, Ven, acá yo les ponía, porque el programa dice el del accidente a lo constitucional, ¿no? Entonces, él hace una enmienda, ¿vieron? Una enmienda es como si, cuando uno enmienda es como reparar, ¿no? Como que él reparara algo. Entonces, él dice que va a hacer dos enmiendas. La primera enmienda es la que introduce la fantasía, ¿no? Dice que lo que era el trauma sexual infantil ahora se sustituye por el infantilismo de la sexualidad, ¿no? Esto sería, deja de lado la idea del trauma sexual infantil para sustituirlo por la sexualidad infantil, o sea, el infantilismo de la sexualidad. Y la segunda enmienda es el factor constitucional, que esto es importante porque él dice que al ceder terreno los factores accidentales del vivenciar, el factor accidental del vivenciar sería este factor del trauma sexual infantil, ¿no? Ganan lugar los factores constitucionales. ¿Y el factor constitucional qué era? Bueno, él dice esto, lo constitucional o el factor constitucional, él le va a llamar la historia libidinal del sujeto, la historia libidinal de cada uno. Sería a dónde quedó fijada la pulsión a lo largo de la historia libidinal. Serían como puntos de fijación. A veces yo cuando estamos en un aula hago en el pizarrón una línea y hago como unos puntos a lo largo de esa línea, ¿no? Cuando llego a esta parte. Porque yo como que les voy señalando, bueno, ¿en qué puntos quedó fijada la libido para alguien? Para cada uno va a ser diferente. ¿Dónde quedó fijada la libido? Por ejemplo, no sé si, sinceramente no recuerdo si esto ya lo mencionamos. Puede haber un niño que en el momento de tomar el pecho, por ejemplo, tome el lóbulo de la oreja de la mamá, ¿no? Esto quizás lo han visto alguna vez. Bueno, probablemente eso tenga ese componente, eso deja una marca, digamos, en el mapeo de la pulsión de ese que estamos ahí viéndolo, que está tomando el pecho, probablemente hay algo de esa zona, de la oreja, de ese lóbulo de la oreja, de la boca, de esa escena que estamos viendo ahí, que va a tener que ver después con sus prácticas sexuales, con el escenario sexual, digamos, o con algo de sus pulsiones, que en otro eso no está. ¿Se entiende? Para unos va a ser de una forma, para otros va a ser de otra forma. Eso se llaman puntos de fijación. Que uno, que uno, que haya un punto de fijación quiere decir que en una zona erógena X quedó un poco más de líbido, quedó marcado ese punto, quedó fijada la líbido ahí. ¿Se entiende? Y tiene como un poco más de investidura ese punto. La investidura es eso, es una cantidad de líbido que se deposita en ese lugar. Por lo menos como Freud lo pensaba en ese momento. ¿Me siguen en esto? Sí, profe, tengo una duda. Sí. O sea, no entiendo bien qué sería como el accidente y qué sería lo Lo, constitucional. lo accidental sería lo que eh, esto que pasa en el exterior, ¿no? El encuentro con el adulto cuando él pensaba en la teoría de la seducción. Eso sería lo accidental. Digamos, lo accidental podría no haber pasado. Ah, claro, sería tipo, por ejemplo, lo del pastelero y Emma, por Claro, ejemplo, eso sería lo supongamos, por decir accidental. algo así, como que si iba a otro negocio, eso no le pasaba. Eso era lo que él había pensado primero, entonces eso era accidental. En cambio, lo constitucional sería como ya, no es lo constitucional genético, en el sentido que no está en los genes, sino que es a dónde quedó la libido en su constitución psíquica, digamos, a dónde quedó fijada la libido. ¿Se entiende como este pasaje? Es como un pasaje de lo accidental a lo constitucional. Y él va a decir en la conferencia 23, entonces, fíjense que la conferencia se llama Los caminos de la formación del síntoma, o sea, cómo se va a formar un síntoma, ¿no? Él dice que los síntomas son figuración de fantasías del enfermo o figuración de vivencias del enfermo,
ahí es donde dice que va a equiparar, fíjense que va a equiparar, les da el mismo peso a la fantasía que a la realidad. Dice que también las fantasías tienen realidad psíquica. Bueno, como al final, a partir de la pregunta de Anabela, todo esto ya lo adelantamos, digamos, pero bueno, pero estuvo bien porque estuvo bien la pregunta, te agradezco, Anabela, porque si no, estuvo bien tu intervención, porque si no, estos temas quedan siempre ahí como medio flotando, que si no se dicen, digamos, y queda como un limbo. Me parece que está bien decirlo, sobre todo poder Está bueno traer a Freud un poco a la actualidad. Sí, sí, y además también como pensar los usos, porque eh, como esto tiene plena vigencia en todo caso, me parece que tiene una vigencia, por más que sea difícil la posición, porque también son posiciones muy difíciles, si ustedes han tenido que intervenir desde sus ámbitos de trabajo en casos así, siempre son muy difíciles, o esto que vos referís, el caso de alguien que quedó como encubriendo un delito por poco, digamos, o alguien que quedó como en una posición medio extraña, ¿no? Bueno, son todas ahí como ahí haciéndose una pregunta, ¿qué era lo que correspondía hacer? ¿No? Sí creo que por eso existen los códigos y las prácticas, en cada práctica profesional existen códigos de éticas y los colegios profesionales que también ayudan un poco a distinguir en cada situación cuáles son las intervenciones adecuadas, que no es lo mismo, el consultorio, digamos, privado, que, como vos decías, si es alguien que está trabajando en un ámbito jurídico, ahí hay como que hay otros resguardos y otro tipo de obligaciones, digamos. Pero es muy rica la pregunta y bueno, sí, es un tema muy áspero, ¿no? Muy difícil digamos, de distinguir qué es lo que correspondería. Eh, pero sí, no, sin duda que está bueno traer un poco a la actualidad, porque bueno, no es lo mismo Emma que lo que estamos escuchando, que todo lo que está saliendo a la luz también, ¿no? En la actualidad, que es importante. Bueno, entonces estábamos diciendo, toda esta cuestión que Freud plantea de que las fantasías también poseen realidad psíquica, ¿no? Y que estas mismas escenas ocasionan los síntomas. Freud plantea acá estas que le llama fantasías primordiales. ¿Qué pasa? En los relatos de estos pacientes, lo que Freud encuentra es cierta regularidad. Y entonces a esto él le llama fantasías primordiales. Acá yo les listé las 3 fantasías primordiales, como si fuese que con mayor frecuencia se relatan este tipo de fantasías, estas 3 fantasías, la observación del comercio sexual entre los padres, por un lado la seducción de una persona adulta y la amenaza de castración. Ahí hay me parece interesante por ahí esto situarlo como qué sería lo primordial, ¿no? Porque todo lo que aparece nombrado en psicoanálisis, los vamos a ver cuando veamos otros temas también después, todo lo que aparece situado como primordial es lo que Freud sitúa como lo que se repite en distintos sujetos, él lo ubica como primordial. Dice, bueno, ¿por qué todos relatan, por ejemplo, la fantasía de amenaza de castración? Y no es que literalmente todos recibieron la amenaza de castración, no es que todas las madres o todas las familias, todos los padres, todos recibieron efectivamente una amenaza de castración. Sin embargo, aparece digamos, en el tratamiento aparece relatada la amenaza de castración. Bueno, Fred dice, probablemente el niño compone la amenaza sobre algunos indicios, ¿no? Como a partir de algunos indicios y a partir de algunos retos y a partir de algunos otros elementos, se compone, se arma esa amenaza de castración. Pero seguramente no todos los que la relatan recibieron esa amenaza, porque no es lo más común escuchar a alguien decirle a un niño, ¿no? Hacer una amenaza, formular, enunciar una amenaza de castración. Uno diría que parece una barbaridad, y sin embargo aparece relatada por muchos neuróticos, ¿no? Profe, tengo una duda. O sea, estas 3 serían como las 3, o sea, lo que decían los pacientes en la clínica, o sea, decían que recordaban, por ejemplo, ver a sus padres o una seducción o que, bueno, la amenaza de castración, o sea, serían como esas 3 fantasías que siempre
las personas Eran como las recordaban más como reales. relatadas, como las fantasías más relatadas. Entonces Freud le llama fantasías primordiales, ¿no? Entonces, bueno, Freud se pregunta de dónde viene la Profe, necesidad. perdón. Sí, La seducción por parte de un adulto, sí. ¿tiene que ver siempre con índole sexual? ¿O puede ser seducción por otra cosa? ¿Y cómo podría haber una seducción que no fuera sexual? Como que interpreto seducción como si fuera una convencer de algo. No sé si lo veo siempre como índole sexual. Ah, no, pero Freud lo toma como de índole sexual, digamos, como Bien. seducción en el sentido de, o sea, Literal de la palabra. sí, en sentido literal, no necesariamente sexual, o sea, sexual en el sentido amplio, que como les decía antes, o sea, sexual, o sea, que haya algún componente erótico, ¿no? Ahí no sexual de encuentro sexual con un acto sexual, pero sí que tenga algún componente erótico, sí, sí. Bueno, dice que siempre entonces la fuente de la fantasía son las pulsiones, aparece ahí entonces lo constitucional, o sea, todas las pulsiones parciales. ¿Qué dice Freud? Bueno, a lo largo de la vida yo tuvo que renunciar a objetos y metas, ¿se acuerdan que yo iba teniendo objetos y metas y las tuvo que ir renunciando? Porque la vida en la cultura empieza a decir, imaginen esto, como alguien nace y tiene todos los objetos y las metas, quisiera acceder a todos los objetos y las metas y resulta que a lo largo de la vida tiene que ir renunciando a algunos objetos y algunas metas, ¿no? Porque son prohibidos, porque son objetos intrafamiliares, porque son objetos, por distintas razones, no tiene acceso a esos objetos y a esas metas. Pero, dice Freud ahí en la conferencia, es muy linda la conferencia, se reserva una actividad del alma, ¿no? Donde se concede todas esas fuentes de placer resignadas. Esa actividad del alma se llama la fantasía, ¿no? Entonces, todo lo que se frustra en la realidad, la frustración sería todo lo que efectivamente en la realidad se ve frustrada, la fantasía lo conserva, ¿no? Y entonces la libido lo inviste regresivamente, ¿no? Por eso yo les decía antes esto como lo de esa línea con puntos. Si ustedes dibujan una línea y le ponen como puntos de fijación, lo que dice Freud es, bueno, cuando un objeto, cuando la libido se frustra en un objeto en la realidad, ¿qué hace? Retorna, o sea, vuelve a uno de los puntos de fijación. O sea, hace como una vuelta a uno de esos puntos de fijación. Cuando dice que los retiene en la fantasía, yo siempre me he imaginado como, vieron, a veces aparecen en caricaturas o en las películas, que aparece alguien y tiene como un globo. Por ejemplo, aparece alguien trabajando y acá tiene un globo arriba, como un dibujito de lo que está fantaseando. Y está fantaseando, no sé, que está de vacaciones. ¿Se ubican lo que digo? Bueno, como que alguien podría, bueno, por ahí fantasea con otra cosa, ni idea, ¿no? Cada uno fantasea con cualquier cosa. Bueno, eso sería una fantasía consciente, es como se llama, Freud le llamaba eso sueños diurnos, ¿no? Es una fantasía consciente, es un sueño diurno. Bueno, soñar despierto, digamos. Claro, tal cual, soñar despierto. Bueno, eso se resigna en la fantasía, uno podría decir, bueno, ese objeto que está prohibido en la realidad, en la fantasía se conserva, podríamos decir que en la fantasía es gratuito, total, no tiene ninguna consecuencia, se reserva ese objeto y esa meta perdida, se reserva en la fantasía. Y Freud dice que se inviste, o sea, la libido que se hubiera depositado en el exterior, bueno, se manda regresivamente al punto de fijación, al punto donde ya quedó reservado, digamos, en la fantasía. ¿Se entiende? Es como si, bueno, ya que está frustrado en la realidad, bueno, regresivamente, aunque sea, se conforma, vamos a decir, con ese punto de fijación en la fantasía. Bueno, entonces Freud se pregunta, ¿cómo encuentra el camino a los puntos de fijación? Bueno, todos los objetos resignados se retienen en representaciones de la fantasía, ¿no? Por eso él dice que la fantasía sería un estadio intermedio en el camino de la formación de síntomas, como que la fantasía estaría como
como en el medio, ¿no? Como, bueno, en ese esquema que había hecho en la otra diapositiva, como que estaría ahí guardada, la fantasía guardaría, reservaría ese punto de todos los objetos y metas resignadas, ¿no? Freud destaca ahí, yo les ponía en esta diapositiva el punto de vista económico, porque lo importante es que un poco de líbido haya quedado depositada en el punto de fijación, entonces cuando se va a la pesca de ese punto de fijación, queda como señalado, digamos, está como señalado. Profe, a ver, tipo, no sé si entendí, o sea, la fantasía sería esa libido que no puede ser liberada en la realidad. La ¿O es como fantasía es la actividad del pensamiento, es una actividad psíquica, es una actividad del pensar, digamos. Sí. Okay. Fíjate que acá decía, sí, una actividad del alma, está bien, una actividad de una forma, de una actividad del alma, como puede haber otras actividades, una sería esa, ¿no? Estar fantaseando. Entonces, dice, ¿cómo se fantasea? Bueno, se fantasea con los objetos y metas perdidas. Cuando se forma un síntoma, lo que sucede es que la libido vuelve a esos puntos de fijación que están guardados, digamos, en las fantasías, y entonces se termina produciendo un síntoma. Bueno, acá yo les ponía el ejemplo de la tos de Dora, que ya lo dije. Bueno, y acá yo les señalé que puede haber un conflicto entre las aspiraciones del yo y la fantasía, claro, porque si la fantasía se infla demasiado, supongamos que el objeto sea prohibido. Bueno, en la fantasía igual se puede detener el objeto, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay problema. El problema es si se empieza a inflar cada vez más, como si se sobreinviste, digamos, ese objeto prohibido, bueno, en un momento se arma un problema bárbaro, porque es como que buscara llevarse a la realidad. ¿Se entiende? Como que, bueno, mientras sea más o menos... mientras quede en el lugar de la fantasía y sea placentero, no hay problema. El problema es cuando ya la fantasía está como muy sobrecargada. Entonces ahí ya es como insoportable la fantasía, ¿no? Entonces ahí ya no formaría, ya sería medio... No sería solamente, no sería una actividad grata, digamos, fantasear. Bueno, y acá último, no quise dejar de decir algo de este punto que es la fantasía como marco de la pulsión, que está en los prácticos, que es muy difícil de decir algo, porque no tenemos mucho para decir, sobre todo en el texto no tenemos para decir. Se me había ocurrido ponerles este cuadro de, les decía, este Magritte, que algunas veces se lo toma, porque yo les decía lo del lugar de pantalla. Ven acá que en el cuadro tienen el bastidor este que está como superpuesto a la ventana. ¿Se entiende cómo es el cuadro? Es como que acá hay un bastidor ubicado delante de una ventana que tiene dibujado un paisaje parecido al que está detrás de la ventana. Aparecería la idea de, bueno, este marco, esto que hace el bastidor, este encuadre que hace la ventana, que hace el bastidor, sería medio parecido a lo que intenta hacer la fantasía con la pulsión. Podemos decir que la pulsión es algo completamente desregulado, que no tiene ningún marco, ¿no? Piensen que habíamos dicho que la pulsión es anárquica, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que la pulsión no tiene ningún ordenamiento, que es ingobernable. ¿Se acuerdan todos esos términos que se aplicaban a la pulsión? Y la fantasía aparece esto como velando, vieron que aparece este término de pantalla, que vela, ¿no?
o como invención de recuerdos, bueno, que vela eso sexual, digamos, intenta como ponerle justamente un marco o una pantalla a eso pulsional tan difícil de regular, ¿no? Como imposible de encuadrar. Por ahí con esto no les digo mucho, pero intenté ponerles el cuadro como para por lo menos decir, bueno, a lo difícil de encuadrar, cada uno singularmente le pone una fantasía. Y con esa fantasía, bueno, le encuentra como si fuese que cada cuadro sería diferente, lo podemos pensar. Si seguimos con la metáfora esa del cuadro, para cada persona su fantasía sería distinta. No es que todos tendrían el mismo dibujo, no es que todos tendrían el mismo cuadro ni la misma fantasía, digamos. Algo así. Les quería como decir algo así, metafóricamente, ¿no? Como que es muy difícil pensar que la pulsión se pueda enmarcar, pero la fantasía intenta darle un marco a la pulsión. Bueno, son unas partes, esta segunda parte del programa se darán cuenta que es bastante más compleja que la de formaciones del inconsciente, o por lo menos arrancamos con un tema que no es sencillo. Ahí Patricia me hace que sí. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos un par de minutos, tenemos unos minutitos ahí. Yo, otra vez. Esto del relato que tiene una parte en algunos casos de real y otra de fantasía, podríamos pensar que si lo relata, lo fantasea, por algo es, o sea, algo sucedió que se genera esa fantasía. Claro, como que como toma algunos elementos y algunos elementos pasaron como unos retazos y con eso arma una fantasía, sí, sí, sí. ¿Y tiene que ver con la formación del sueño? Mm, No sé, me trajo. a ver, pero ¿por qué? No sé, me da como agarrar partes de algunos lados y generar una. Ah, bueno, podría ser en ese sentido, como que tiene algo como que hay como la idea de collage, digamos, como de Sí, partes. pongámosle. Mm, sí, puede ser en ese sentido. Mm. Esperen, voy a poner a pausa para las preguntas, así no nos queda tan largo esto.